Milei versus Milei, ¿un fenómeno que se apaga? Esta es una pregunta que atravesó esta semana, ¿no? Tenemos una parte del programa, vamos a hablar de esto, tenemos mucha información porque hay elecciones el domingo que viene en Santa Fe, que son elecciones cruciales, las vamos a analizar también. Pero recién hablábamos con Florencia Donovan, este sábado los combustibles subieron un 4,5% y subieron por adelantado. Vos te acordás que la suma iba a ser a mediados de mes, pero la economía argentina está tan enferma, está tan desquiciada, que todo se acelera, Recién lo explicaba Flor, ¿no? Bueno, no hay otra, no queda otra. ¿Le echará Sergio Massa la culpa de este aumento a los empresarios parásitos del Estado que él mismo debería controlar y no controla? ¿O la culpa la tendrá Patricia Bullrich, como sugirió el ministro de Transporte de Kicillof, lo dijo? Frente al paro de colectivos, 17 horas tuvimos en el AMBA sin colectivos, fruto de un sistema insostenible que inventó Néstor Kirchner y muchas veces un sistema corrupto, como recordamos en el caso de Ricardo Jaime. Bueno, ¿será que Patricia Bullrich tiene la culpa? Mirá cómo lo decía Jorge Donofrio, el ministro de Transporte de Kicillof. Analicen las unidades de este grupo, sus lunetas, qué publicidades tienen. ¿A qué te referís? A que tienen todas publicidades de la oposición, cuando incluso está prohibido hacer publicidad política en las lunetas de las unidades. Pero pará, con esto quiero ser responsable. ¿Estás diciendo que la oposición tiene que ver con fogonear el paro de transporte? Y miren, de la misma manera que mandaron a sus economistas al Fondo Monetario Internacional para que no nos asistan y para que demoren las decisiones, para que al gobierno le vaya mal, también están generando caos social. Ok. No por defender a la oposición, acá la verdad que decimos absolutamente nada, pero no veo la relación directa yo para entenderla entre paro de transporte, publicidad en las lunetas y caos social. Que justamente el grupo que más empuja el conflicto es el que en sus lunetas tiene la publicidad de la oposición, tanto de intendentes del conurbano como del gobierno de la ciudad. Bueno, Andajasi, ahora vos que sos candidato y apareces en la luneta de un colectivo, ¿vos sos culpable del paro de colectivos? ¿Apareciste ya en la luneta? Mira, vos sabés que el gobierno, el kirchnerismo en general, se convirtió en un dispositivo de echar culpas. Lo único que hace el gobierno es eludir responsabilidades. Desde que asumió, por así decirlo, Alberto Fernández, lo único que hace es eso. Si no es ¿cómo se llama? La pandemia, es la sequía, si no es la sequía, y si no es la sequía son las lunetas. Es esto, quiero decir, no se pueden hacer responsables de absolutamente nada. Pero en todo, ¿vos te acordás cuando mataron a un colectivero que le echaron la culpa a Patricia Bullrich? Bueno, por eso te digo, ojo con que aparezcas en las lunetas, porque el próximo paro capaz que tenés la culpa. Y posiblemente, pues no lo descarto. Bien, si no fuera dramático esto que estamos contando con Fede Andajasi, sería desopilante realmente, ¿no? Porque, bueno, ayer tuvimos 17 horas sin colectivos, un verdadero drama para 10 millones de usuarios en el AMBA, una auténtica vía crucis. Yo no sé si vos viste los testimonios de la gente, llegar al trabajo, volver a casa. Los que sufrieron ayer están muy lejos de ser millonarios como los funcionarios de este gobierno. Son trabajadores y la mayoría de ellos son trabajadores informales, plomeros, albañiles, cuentapropistas, empleadas domésticas. Todos perdieron su día de trabajo. Porque no te equivoques, hay un dato brutal que explica el fracaso de 20 años de kirchnerismo. En la Argentina, la mitad de los que trabajan lo hacen en negro. Es decir, sin ningún tipo de protección, jubilación u obra social. ¿Qué interés por la gente puede tener un gobierno que provoca semejante mapa? Esto significa que los que no perdieron el presentismo, que hoy se anunció esto, que está muy bien, son los que tienen el privilegio, entre comillas, del trabajo formal. Es decir, son la mitad, por lo menos. Yo me pregunto, ¿a algunos de los políticos enfrascados en sus campañas y en sus peleas que no le interesan a nadie, de las que vamos a hablar con José Abadi, les importará realmente el sufrimiento de esta gente? Con un sueldo de 1,5 millones de pesos más o menos, el canciller Santiago Cafiero, que debe tener mucho tiempo para tomar mate, confesó esta semana que le jodía mucho, dijo así, que su yerba preferida, que es Playadito, dijo la marca y todo, cueste 1 luca. Lo dijo así, estoy traduciendo lo que dijo.
La pucha, ¿no? Como diría Alberto. La gente, o sea, las redes, le refutaron enseguida con otra marca, son muy creativas las redes, con otra marca que dicen que es mucho más rica. Mira la marca. Cristina, bueno, la yerba de Cristina, la más rica porque tiene muchos palos verdes. Ahí escuchan la producción que se están riendo, ¿no? El transporte en la Argentina funciona, como te contábamos recién, a través de subsidios. Es un artefacto que el propio Kirchner inventó, un monstruo que se le fue de las manos. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 pesos que vos pagás en el boleto de colectivo, 90 te los da el Estado. Hay, bueno, diversas cifras, recién Flor tiró una. Yo tengo 32.000 millones de pesos que reciben por mes las empresas de colectivos para que el transporte funcione. Hoy me decía también otro economista, 200.000 millones de pesos para todo el transporte, incluido el aerocomercial, en lo que va del año, de subsidios. Si esto no se desenreda de algún modo, el próximo gobierno, escuchá bien este dato, tendría que poner 70.000 millones de pesos por mes para financiar este monstruo que empezó hace 20 años. Y obviamente, si el boleto de colectivo no estuviera subsidiado, saldría 300 pesos y estallaría todo por el aire. Este es el modelo en el que estamos entrampados. Massa, que debería controlar esas empresas, que a pesar de todo lo que reciben, además tienen déficit, ayer montó un hermoso acto de campaña. Mirá. Pero a los que son parásitos del Estado y pretenden extorsionar, les decimos, no les tenemos miedo, los vamos a enfrentar para defender el derecho de la gente a viajar para ir a trabajar. Claro, yo lo miraba y cuando dijo empresarios parásitos, pensé por un momento, bueno, se debe referir a los amigos empresarios de él. Pero no, parece que esta vez no, se refería a otros. Mañana Cristina Kirchner, Alberto Fernández y el propio Massa tendrán otro acto de campaña muy bizarro, del que se sabe poco. Silvia Mercado te va a contar, o de esta ficción de unidad, como diría la dirigente que responde a Grabois, Ofelia Fernández, dijo esto es una unidad ficcional, y es verdad, tiene razón. Bueno, en el que van a inaugurar con bombos y platillos el gasoducto Néstor Kirchner. Después se lo vamos a preguntar a Rosendo Fraga sobre esto. Vamos a hablar en la mesa, pero a Rosendo le vamos a preguntar esto que ya está conectado. Ahí lo ves a Massa con la foto con el casco, en donde, bueno, va a ser su lanzamiento de campaña. Lo más loco de todo esto es que el gasoducto no funciona. ¿Cómo? ¿El gasoducto no funciona? ¿Lo que van a presentar mañana? No funciona. Si no hacen otras obras más, el gasoducto, lo que presentan mañana, no funciona. Después te lo va a contar bien Silvia Mercado, que además tiene muy buena data con un enigmático que te vamos a tirar de empresarios que se reúnen con con Alberto Fernández a espaldas de Cristina Kirchner, porque Alberto tiene miedo, Andajasi, de que Cristina se enoje cuando recibe al Círculo Rojo. Entonces se tiene miedo y los oculta. Este es el gobierno que tenemos. El ministro de Economía hubiera babeado si el gasoducto, en lugar de llamarse Néstor Kirchner, se hubiera llamado Sergio Massa. Pero bueno, a tanto no lo dejaron llegar por ahora no lo dejaron llegar. Hace más o menos un año surgió un candidato que no solo cuestionaba este Estado infinanciable que te quita, pero que cada vez te da menos y peor, sino que cuestionaba a la casta, dedicada a engordarse a sí misma. Creció mucho ese consultor. Estamos hablando de Javier Milei, un hombre que se sentaba acá, como estoy yo, y hablaba, y tenía mucho éxito. Hoy entrevisté a Diana Mondino, su candidata economista, como bien conocés, y le pregunté por el escándalo en el que quedó envuelto Milei por 2 denuncias. La supuesta venta de candidaturas, uno de sus denunciantes está aquí, Juan Carlos Bloomberg. Milei lo quiere llevar a tribunales, él vino aquí a explicar, a contar, ¿no? A explicar qué es esto. Y la segunda denuncia, es el ingreso de masistas o peronistas a sus listas bonaerenses y a otras provincias. Yo le pregunto a la mesa, después vamos a hablar de esto, y a Rosendo, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué pondría Milei a masistas en sus listas? En Corrientes, por ejemplo, hoy estuve en Corrientes, vengo de Corrientes. Vos sabés que la lista del sello de Milei la encabeza un dirigente que se llama Lisandro Almirón, concejal por la capital.
que entró por el Frente de Todos. O sea, un candidato del Frente de Todos encabeza la lista de Milei en Corrientes. La escuchamos a Diana Mondino, que la entrevisté hoy en la radio. Mirá. Bueno, sos una economista reconocida. ¿Qué pensabas sobre este escándalo alrededor de Milei? Y además, bueno... No es un escándalo, Laura, no sigamos repitiendo cosas. Un señor dijo algo que ojalá lo logre probar. Si lo logra probar, yo voy a estar muy dolida. Lo mismo voy a hacer si la gente me votara. Sí. Lo mismo voy a hacer, diputada, porque yo pienso por mí misma y espero que tus oyentes también. Muy bien, Diana. No, pero gracias, bueno, por la aclaración de lo, bueno, ¿Vos tuviste que pagar de tu para charla. ser candidata? Perdón. Pero por favor, chicas, ¿cómo que tuve que pagar? De hecho, yo estoy dejando un montón de las actividades que tengo, porque creo que este país tenemos que cambiarlo entre todos. Y tenemos que razonar entre todos. O sea, si yo hubiera pagado para estar en este momento, a las 9 de la mañana, hablando con ustedes, perfecto, problema mío si lo hubiera hecho, pero no existe eso, por lo menos en mi caso no conozco a nadie. Nadie te pidió nada, nadie te pidió nada. Nadie me pidió nada, al contrario, me dicen, che, Diana, esto es un quilombo, ¿estás dispuesta? Son 26 horas por día, no 24. Mira que después te calumnian, mira que después hablan de vos, mira que sacan fotos de tus hijos, mira que vas a tener que estar en todos lados en la boca y te van a decir que tenés 3 amantes aunque tengo a mi marido sentado al lado. Mira que eso te va a pasar. Y yo dije, no me importa, hay que cambiar este país. Las denuncias sobre supuestas... Bueno, la persona a la que se refiere de Diana Mondino es Juan Carlos Bloomberg, ¿no? Un señor que dice, que le dijeron, que dijo. Ahora nos va a contar bien Juan Carlos cómo es este tema de Milei. Pero lo que quería decirte es que las denuncias sobre ventas de candidaturas o que cada cual consiga sponsor para financiarse, que ese es el argumento de Milei, es otra variante, son apenas un síntoma del agujero más negro de la política argentina. Luis Gasulla tiene hoy mucha información exclusiva que solo vas a escuchar acá sobre cómo se financia realmente la política. No solo Milei, cómo se financian todos los candidatos. Investigar cómo se financia la política, sobre todo en modo campaña, es asomarse a una auténtica cloaca. Te doy un ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy práctico. Si vos estás del otro lado y quisieras postularte para ser presidente de la nada, como pasó con Milei, que era apenas un consultor económico, divertido en la televisión, pero que bueno, empezó a crecer. Bueno, vos necesitas 2 cosas. 100 millones de dólares, lo que cuesta una campaña presidencial, y un ejército de fiscales. ¿Cómo conseguís de la noche a la mañana toda esa estructura? ¿Será eso lo que el peronismo bonaerense a través de Massa le ofrece a Milei poniendo candidatos en sus listas? Esto es solo una pregunta, solo una hipótesis, no lo estoy afirmando. Lucas Romero es consultor de Sinopsis y analiza el fenómeno de Milei de esta manera, mira. El desafío de protagonizar una campaña presidencial supone siempre la necesidad de tener una organización política detrás que sostenga la campaña, no solo en los aspectos procesales, jurídicos, electorales, sino en la representación de la propuesta política del candidato a lo largo y ancho del país. Cuando Milei se volvió un candidato competitivo, surgido esencialmente de los medios de comunicación, se vio obligado a construir rápidamente esa estructura y la construye de la manera menos recomendable, apelando al modelo de franquicia, es decir, yendo a las provincias a ofrecer su competitividad como candidato presidencial a cambio de apoyo territorial local. Es esa estructura la que Milei construyó de esa manera la que está crujiendo con estas denuncias de candidatos que señalan no solo el abandono de parte de Milei, sino que se le fue pedido aportes económicos a cambio de acceder a las candidaturas del espacio. La moraleja de todo esto sería que uno puede crecer rápidamente criticando a la política, pero también se puede caer rápidamente si se termina apelando a lo peor de la práctica política. La ley de financiamiento de partidos políticos estipula que los aportes de campaña deben ser en blanco. ¿Es así, Gasulla? Absolutamente. Eso es lo que dice la ley, pero hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Bueno, y vos nos vas a contar las trampas. Pero apenas un 10%, tal como dice Luis, de esos montos cumplen con el requisito. En general, no generalizo, digo, la gran mayoría, las cenas empresarias para recaudar dinero que organizan gran parte de los candidatos son una suerte de pantalla para lo que realmente pasa. En una gran parte de los casos, algunos empresarios ponen dinero por debajo de la mesa, hacen sus apuestas y luego, cuando ese candidato gana la elección, va en busca de la devolución de favores, de esos favores. Si fuera cierto que Milei pide plata por una candidatura, no sabemos si es así, obviamente estaríamos ante un acto ilegal.
Pero no te equivoques, Milei solo muestra un pedacito del huevo de la serpiente. Arrancamos. Me dice, mirá, Bloomberg, a vos nunca te iban a poner. ¿Sabés por qué no te iban a poner? Porque acá ya está todo arreglado, todos los puestos. Esto lo armó Massa. Massa lo armó todo esto financiando, digamos, a Milei, financiando todo esto, ¿entiendes? Y fíjese que todos los candidatos, al final, que pusieron, muchos candidatos de la lista de Milei, son de Massa. Esta es la realidad. O sea, hicieron un trabajo estratégico, nos cogieron a todos. Nosotros les vamos a estar iniciando una demanda al mentiroso de Bloomberg, donde él vino a exigir que se le diera la candidatura de gobernador a la provincia de Buenos Aires. Había, digamos, venido a una charla mía en la Feria del Libro, ¿sí? Entonces él pretendía que eso le daba crédito como para ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Se le dijo que no, entonces exigió ser el candidato a primer diputado por la provincia de Buenos Aires, y la verdad que, digamos, no es alguien que había militado. Se le dijo, bueno, que lo que se podía hacer era darle un lugar simbólico para reconocerle lo que había sido su lucha. Bueno, el señor se sintió ofendido y a partir de eso empezó a tirar todas estas mentiras.